sobre todo lo que dice. Creo. O sea, la escucho a ella, pero miro acá. Ya. No estoy... Estoy mi mirando. Okay. Sobre todo lo que dices, queremos saber si puede repetir el funcionario sobre los espacios públicos y la importancia que tienen para los barrios en los que trabajan. La historia también de por qué es importante los espacios públicos en este tipo de barrios. Sí, bueno, en el Perú y en las ciudades del Perú, una de sus características lamentables es la segregación urbana, ¿no? Los ricos viven en el centro de la ciudad con todos los servicios y los pobres viven en los bordes de la ciudad, además en áreas que habitan, autoconstruyen y producen con mucho esfuerzo y con poca presencia del Estado. La necesidad de ver el tema de los espacios públicos en el caso peruano retoman mucha fuerza en el marco de la caída del gobierno corrupto y asesino de Fujimori, cuando teníamos una ciudad cercada y cerrada por la violencia terrorista de aquellos años, en donde muchas calles eran cerradas por la inseguridad a los coches bombas. Entonces, si estábamos en un proceso de transición a la democracia, un proceso en el cual las personas nuevamente se apropiaran de su ciudad, era necesario pensar en el espacio público, la calle, como el espacio de encuentro, ¿no? Una frase que se decía mucho es que el ciudadano requiere ciudad. Entonces había que reapropiarnos la ciudad, pero no solamente en el sentido de ocuparla, sino también de generarla. Eso llevó en la experiencia concreta de Villa El Salvador pensar en un proyecto que sobre el diseño urbano existente utilizara las vías principales y hacia fines de los años 90 se pensó, Desco pensó en un proyecto para reusar aguas negras, ¿no? Porque aquí hay poca agua potable y es un crimen regar área verde con agua potable, y este proyecto significó usar las aguas negras para regar un área importante de la ciudad. Un joven candidato a la municipalidad, ¿no? Dirigente de Villa El Salvador, propuso un proyecto que él denominó Alameda de la Juventud por la cantidad importante de jóvenes que hay en la ciudad. Entonces él gana las elecciones y convoca a Desco, ¿no? Y comenzamos a diseñar, formular y ejecutar el proyecto con recursos de la cooperación internacional, pero también con recursos municipales. La experiencia de la Alameda de la Juventud significó para Villa El Salvador superar la situación en la cual, frente a una situación en algunas calles en donde la gente botaba basura, ¿no? Y generaba un foco de infeccioso o de enfermedad, la gente se organizaba y limpiaba el barrio, ponía plantas, ponía alambres para que nadie más ocupara, ¿no? El proyecto de Alameda de la Juventud significó superar esa forma de responder a la situación de la contaminación, pero significó también para Villa El Salvador contar con cerca de 1 kilómetro de área verde, con bancas, con sombra, con iluminación, con acceso a teléfonos para poder disfrutar la ciudad y reencontrarse. En el proceso de diseño participativo, lo que nosotros como equipo técnico aprendimos es que, por ejemplo, el primer planteamiento era hacer, al estar Villa El Salvador en una zona de desierto, plantear una suerte de parque temático educativo con cactus y una serie de plantas que a los jóvenes les pudiera mostrar cómo es la vida silvestre en el desierto. En el diseño participativo la gente lo que nos dijo fue que querían área verde, querían grass, un tipo de planta que requiere mucho agua y que requerían teléfono y una serie de accesos importantes y que para ellos eran claves para disfrutar la ciudad. El equipo técnico replantea el proyecto, hace ajustes y nos permiten hacer un diseño que respondía a las necesidades de la población. Ese primer proyecto que fue desarrollado
a principios del año 2000, significó y coincidió además con los procesos de planificación y de presupuesto participativo, situación que llevó a que sobre ese primer proyecto más barrios y más zonas en Villa Salvador, representados por su población, le pidieran al municipio Alameda. Y cuando los funcionarios preguntaban, oye, ¿qué cosa quieres decirme cuando me dices que quieres una Alameda? La gente le decía, quiero no solamente vereda, quiero banca, quiero iluminación, quiero gas, o sea, quiero un espacio público completo para poder disfrutar la ciudad. Entonces, esos primeros experimentos de acceso a espacios públicos en áreas como Villa Salvador significaron una oportunidad para Desco, pero también para la población de ver de que era necesario implementar espacio público en Villa Salvador para generar esos espacios de encuentro que se habían perdido por la violencia política y por la situación de inseguridad que se tenía en la ciudad. Bueno, la segunda cosa puede ser también como el efecto de la actitud, de los títulos de títulos de propiedad sobre el crecimiento de la ciudad y en el desarrollo de las infraestructuras y todo. Sí, en el Perú, en los años 80, Hernando de Soto publica su libro El Otro Sendero, en donde afirma que los pobres de las ciudades pueden mejorar su condición de vida accediendo a un título de propiedad, formalizando su propiedad, y mediante la formalización ellos pueden acceder al mercado inmobiliario comprando y vendiendo terrenos. Desde nuestra experiencia, en la cual reconocemos, valoramos y promovemos la titularidad de la tierra que se habita, que se produce, que se autoconstruye, vemos con preocupación cómo este modelo que Hernando de Soto, después en los años 90, en el gobierno de Fujimori, crean la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, que era la entidad encargada de sanear los predios urbanos y entregar títulos de propiedad, como ese objetivo que ellos se plantearon necesariamente no ha contribuido a un proceso de desarrollo económico como ellos afirmaban, y sí ha contribuido a procesos de individualización de la propiedad y ha, desde nuestro punto de vista, cortado procesos ciudadanos de construcción de comunidad. Y esto se puede graficar, por ejemplo, en aquellos barrios que se generan a través de la invasión o de tomas de tierras que son formados por un conjunto de familias, inician todos como un proyecto común, conjunto, y una vez que se accede al título de propiedad, en algunos casos determinadas familias se van del lugar y dejan al conjunto de familias para gestionar el agua, la luz, las escuelas, y después de un tiempo estas familias que ya tienen título de propiedad vuelven y venden la propiedad con un precio mayor sin haber contribuido a la vida en comunidad, sin haber contribuido a un proceso comunitario de desarrollo social. Otro aspecto que ya ha sido demostrado por un economista peruano que se llama Richard Webb y ha publicado un estudio en el cual ha demostrado que la población en el Perú no necesariamente con un título de propiedad lo necesita para comprar, vender, intercambiar o permutar. Con o sin título, la población puede vender, ¿no? O intercambiar su propiedad. Y nosotros vemos con preocupación cómo los gobiernos que han seguido al gobierno de Fujimori ni siquiera le han cambiado el nombre a esta entidad que se sigue llamando igual luego de más de 25 años, y cada cierto tiempo además se amplía el tiempo de vida de esta entidad, que no contribuye a generar ciudad porque el gobierno peruano no hay política de vivienda. Es más, el derecho a la vivienda fue excluido cuando Fujimori hizo una nueva constitución, y lo que hace el gobierno peruano es entrega títulos de propiedad cada vez más en zonas de alto riesgo, ¿no? En zonas que no son adecuadas para el hábitat de ninguna persona. Los últimos desastres han demostrado que en algunas zonas en donde hubo desbordes e inundaciones contaban con título de propiedad. Entonces eso nos lleva a nosotros a afirmar que el propio Estado ha promovido
la ocupación de áreas vulnerables que es necesario reformar, teniendo una política de vivienda social que permita a los pobres de la ciudad acceder a tierra y a vivienda. Hay algunos sectores intelectuales, funcionarios, que critican que los pobres urbanos se aprovechan de los subsidios del Estado. Nosotros desde el trabajo podemos afirmar que los pobres pagan el agua más cara en este país, que los pobres pagan 2 o hasta 3 veces más por transportarse de un lugar a otro, porque tienen que tomar 2 o 3 buses para llegar a su centro de trabajo. Entonces, si los pobres tienen estos altos costos, significa que podrían pagar el acceso a una vivienda social, pero no con el esquema que se tiene actual, ¿no? En el cual necesitas pagar entre 300 y 500 dólares en un crédito a 10 a 15 años que ningún pobre podría hacerlo. Pero si el Estado peruano tuviera una lógica social mucho más profunda, de seguro podrían generarse mecanismos que pudieran hacer que las familias, ¿no? Que viven no solamente en Lima, sino en muchas ciudades, puedan acceder a programas de vivienda social. Bueno. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Y tu carro mondial? Non, si, parce que vous avez construit le microcrédit et tout ce que Ah oui. O lo de densificación, les cuento un poquito lo de densificación. Que... Sur la densification. Ouais. Non. Oui? Bah alors, je sais pas. Pas du tout. No, ouais. No, No, es bueno. bueno. No, Ya, es ok, bueno, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Listo, bueno, los dejo en manos con César. Ahora van a ver lo que hemos hablado, pero en campo. En práctica. Sí, Perfecto. sí. Muchas gracias. Sí.